Los procesos de lectura y escritura, al igual que los procesos matemáticos, conllevan su complejidad. En este video vamos a tratar de aclarar nada más la serie de pasos, por así decirlo, que implican el método de lectura que estamos trabajando y algunas cuestiones importantes que hay que comprender para cuando estamos tratando de que nuestro chaparro escriba. Comenzamos con el proceso de lectura. El proceso de lectura lo vamos a trabajar mediante el método silábico, que es el que hemos venido viviendo. Existen muchísimos métodos que usted puede encontrar en internet, pero si usted quiere seguir la línea sobre lo que ya hemos venido trabajando, estos son los pasos que debe tener en consideración. El método silábico tiene 6 pasos. El primer paso es aprender las vocales, tanto la cuestión gráfica como su sonido. El segundo paso es aprender consonantes. El tercer paso es hacer combinaciones entre esas consonantes y esas vocales. Después de hacer la combinación de consonantes y vocales, pasamos a ver las trabadas. Si bien sigue siendo una combinación entre consonantes y vocales, aquí encontramos una diferencia entre que la letra que precede a la consonante es otra consonante. Después de trabajar las trabadas, tendríamos que trabajar las inversas. Muchas veces damos por hecho que ya trabajando toda la combinación de consonante-vocal, la lectura está adquirida, pero se nos olvida que hay palabras que conllevan la combinación contraria, es decir, vocal-consonante. Después de trabajar lo que vendría siendo la forma inversa de las sílabas, tendríamos que introducir lo que son los diptongos. Los diptongos, ya al contrario de las trabadas, implican dos vocales juntas. Como es en el caso de ciudad, donde tenemos una I y una U, o en el caso de oír, donde tenemos la O y la I. Podríamos considerar que el método silábico sigue el mismo proceso que la adquisición del habla tiene. Los primeros sonidos que los niños adquieren son las de las vocales, porque no implica nada más que una vocalización. Las letras más difíciles se aprenden entre los 5 y los 6 años, porque implican una coordinación de la boca, implican a los dientes, implican a la lengua, implican el paladar, implican los labios. Entonces, si consideramos que el proceso de habla va de lo más simple a lo más complejo, de igual forma el método silábico comienza con los sonidos simples hacia lo más complejo. Haciendo una recapitulación. Primer paso, vocales. Segundo paso, consonantes. Tercer paso, combinación de consonantes con vocales. Cuarto paso, trabajar las trabadas. Quinto paso, trabajar las inversas. Y sexto paso, trabajar con los diptongos. Tal vez esto suena como que se va a ir dando de una forma muy veloz, por así decirlo, pero usted no debe de dar el brinco al siguiente paso hasta que usted note que su niño logra o tiene un dominio bastante seguro de las letras con las que está trabajando. Cuando trabajamos con el método silábico hay que tener en cuenta algunas cosas. El método puede generar impaciencia tanto en nosotros como en el niño, porque es un método que conlleva mucho tiempo, se vuelve muy largo. También hay que tener en cuenta que al trabajarlo de forma silábica, las sílabas no representan nada, como si lo trabajáramos de un método global que se parte de la palabra y se van reduciendo a las sílabas. El hecho de que una sílaba no represente nada más que el sonido de una palabra puede ser que se vuelva complejo para el niño. Otra de las cuestiones que puede afectarnos es que su aprendizaje es muy monótono, ya que es de repetición, se vuelve mecánico porque tenemos que trabajar de la misma manera con todas las letras hasta que se vaya ampliando su rango de conocimiento. Entonces puede ser muy cansado para los niños. También una de las cuestiones que puede pasar cuando iniciamos a los niños en el método silábico es que a la hora en la que ellos aprenden a leer, la comprensión que tienen es muy poca. ¿Por qué? Porque su atención está centrado en descifrar la palabra, por así decirlo, no en comprender lo que el texto me está diciendo. Entonces, eso se logra con práctica, no hay que desesperarnos, pero hay que tener en cuenta que es una de las cosas que puede pasar. Y otra de las cosas que es similar a esto es el silabeo. Y se nota mucho, sobre todo con los niños pequeños, cuando comienzan a leer una palabra que vemos, por ejemplo, muñeca. Para nosotros está la palabra ahí, pero él nada más ve las sílabas por separado. Para él diría muñeca.
y el juntarlo en una palabra le es imposible. ¿Cómo vamos a superar estos obstáculos? Pues trabajando y hablando con él. En cuanto a la escritura, hay que tener en cuenta que aunque se vaya trabajando la cuestión de la lectura, la identificación de las sílabas, no es un proceso que se vaya a dar a la par. Sí están relacionados, sí es muy importante que se estimule uno para que el otro vaya desarrollándose, no quiere decir que vayan a llevar la misma velocidad. En la adquisición de la lectura solemos tener muchos errores porque queremos que en el momento en que conozcan las letras sepan escribir, o en el momento en que conozcan las sílabas sepan escribir, y no es así. De igual forma conlleva un proceso. Existen ciertas etapas en el desarrollo de la apropiación de la escritura. Emilia Ferreiro nos maneja 4: el nivel presilábico, el nivel silábico, el nivel silábico alfabético y el nivel alfabético. Vamos a ver cada uno por separado. En el nivel presilábico suceden muchas cosas y en realidad es un proceso muy grande que conlleva varios años, pero podemos resumirlo a varias cosas. El niño aprende 2 cosas básicas: que se necesitan varias letras para escribir una palabra, es decir, si pone nada más una, no va a decir nada, y que las letras se tienen que variar para escribir cosas. Muchas veces demeritamos este tipo de escritura en los niños porque ahí no dice nada, y para nosotros ciertamente no dice nada, pero para ellos es el inicio en el que intentan representar una palabra. Entonces podemos darnos cuenta de que las primeras letras que el niño comienza a utilizar son las de su propio nombre, porque son las primeras, por así decirlo, con las que tiene acercamiento. Y muchas veces cuando escriben palabras vamos a ver que a lo mejor usan las mismas 5 letras, pero ponen una antes o ponen una después. Y eso es una parte del proceso. Después nos encontramos con la etapa silábica. En la etapa silábica, el niño va a utilizar una letra para representar cada sílaba de la palabra, como estamos viendo en el ejemplo. Si bien a lo mejor al comienzo cada letra que ponga no va a ir de la mano ligada con el sonido de la sílaba, conforme usted vaya trabajando, a lo mejor cuando quiera escribir pato, como en el ejemplo, ya va a usar la A y la O. Que si bien nos faltan las consonantes, podemos darnos cuenta que el niño se está dando cuenta que a cada sonido le corresponde una letra. En la etapa silábica alfabética pasamos a un nivel que podría confundirse un poco con el pasado, pero en esta la diferencia está en que a cada sonido se le va asignando una letra, como en el ejemplo que vemos aquí. En pelota ya vamos viendo que a lo mejor, aunque nos falta la E, la mayoría de las letras están coincidiendo con lo que el niño quiere decir. Como en el ejemplo pasado que vimos, cuando escribía pato solamente ponía la A y la O, en este caso va a poner no solamente la A y la O, sino que podemos ver que coloca la P, la T y la O. La única letra que está faltando ahí sería la A. Ya podemos empezar a notar que cada letra está teniendo un sonido y que las sílabas aparecen cada vez de forma más completa. Por último, en la etapa alfabética, cada sonido va a representar una letra, y es aquí cuando nos podemos dar cuenta de que cada vez la escritura del niño se va acercando más a la convencional. Lo único que quedaría por trabajar aquí sería la ortografía, como por ejemplo en la palabra que estamos viendo, calabaza. Es probable que algunos niños en lugar de utilizar la CA utilicen la K porque lo están haciendo por sonido, pero eso se va a aprender conforme el niño trabaje más las letras. La ortografía es algo que debe de importarnos, sí, pero no debe de matarnos la cabeza. ¿Cómo se corrige o cómo se logra alcanzar la ortografía? Mediante muchas oportunidades de escritura, a través de leer textos, a través de bombardear al niño, por así decirlo, de palabras, que el niño esté constantemente viendo cómo se escribe una palabra. Es algo que se da de forma autónoma, pero entre más el niño esté bombardeado y más tenga estímulos, la ortografía se va a ir trabajando. Obviamente se puede hacer de forma directa, no, esto no se escribe con C, se escribe con S, y la práctica pues va a ser al maestro. Les puede parecer que a lo mejor estos 4 pasos se van a dar así, pero en realidad no. Va a depender de diferentes factores como la maduración del niño, el tipo de estímulos que tiene. Entonces, así como a hablar se aprende hablando, a leer y escribir se aprende viendo a otros leer y viendo a otros escribir. No piense que vaya a ser un proceso que se va a dar de un día para otro, y tiene que tener en cuenta las características de su niño. Usted más que nadie conoce las características y las habilidades de su niño y nunca debe de meritarlas.
Entonces, si usted tiene una alta expectativa de lo que su hijo puede hacer o puede adquirir, desde ahí le va a sentar la base para que su hijo vaya hacia arriba. Vamos a hacer una recapitulación de las 4 etapas de forma más breve. El nivel presilábico, el niño se da cuenta de que para escribir necesita letras y tiene que variar la cantidad y el acomodo de las mismas. En el nivel silábico, el niño va a otorgar a cada sílaba un sonido, pasando desde letras que no tienen nada que ver a letras que están relacionadas con el sonido de alguna de las sílabas. En el nivel silábico alfabético ya nos vamos a dar cuenta de que cada sílaba empieza a estar más completa cada vez y que intenta otorgarle a cada sonido una letra. Y por último, en el nivel alfabético nos damos cuenta de que ya a cada sonido le corresponde una letra y lo único que falta es la cuestión ortográfica. Un factor muy importante en la escritura es el dominio y el control que tenga su hijo sobre sus músculos manuales, ¿sí? A lo mejor muchos de ustedes se sienten frustrados porque el niño agarra el lápiz así, el niño agarra el lápiz así, al igual que todo es un proceso gradual y se llega a él a través de la experiencia. Entonces, el proceso de desarrollo del agarre del lápiz comienza en el primer año de vida, cuando los niños comienzan a hacer sus primeros garabatos, y se espera que para los 7 años de edad la habilidad esté adquirida por completo. El agarre cilíndrico se da entre el año y el año y medio de edad. Se usan todos los dedos para agarrar el lápiz y el movimiento viene desde el hombro y el brazo. El agarre pronado aparece entre los 2 y 3 años de edad. Se utilizan todos los dedos para agarrar la herramienta y el movimiento comienza a venir del codo y del antebrazo. Aún el lápiz se encuentra de manera estática. El agarre cuadrípode aparece entre los 3 y los 4 años de edad. Los 4 dedos participan en el agarre del lápiz y el movimiento comienza a venir desde la muñeca y la mano. El lápiz comienza a presentar un movimiento dinámico. El agarre trípode comienza a los 4 años y alcanza su perfección a los 7 años o 7 años y medio. Este agarre implica al dedo pulgar, al índice y al dedo medio. En este, el movimiento del lápiz es dinámico y esta es la meta a alcanzar. Entonces, el agarrado del lápiz es importante y usted lo puede fomentar. ¿Cómo podemos hacer que el niño logre un agarrado del lápiz correcto? Para la edad en la que están, todavía pueden cometer algunos errores de agarrarlo mal. A lo mejor este ya no debería estar presente. Si estamos en esta forma de tomar el lápiz, hay que preocuparnos porque si nos estamos quedando un poco atrás por la edad de los chaparros. Si queremos corregir eso, podemos usar algo tan simple, en este caso es un clip que deben de colocar en estos 2 dedos, en el meñique y en el anular, para que el niño lo sostenga y que solamente le queden libres estos 3 dedos. De esta forma, el niño se ve obligado a mantener en su lugar el clip y a poder escribir como debe de escribir. En la descripción les dejo el link a un video con otras estrategias que también pueden ser de utilidad.